introducción de las TIPS en, en el contexto pues educativo no es el futuro, sino que es el presente y el devenir de las instituciones educativas. Mi nombre es Otero Humberto Díaz Ruiz, estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Facultad de Humanidades Campus 6, en la licenciatura en Pedagogía. Quinto semestre, Grupo A. En este breve espacio vamos a partir de la lectura de Frida Díaz Barrigas, que lleva por nombre Educación y nuevas tecnologías de la información y comunicación hacia un paradigma educativo innovador. Prácticamente como primer aspecto pues nos da un hincapié de que estas introducciones de las cuestiones tecnológicas en el campo educativo pues prácticamente ha traído ventajas en el contexto pues escolar. Un ejemplo podría ser desde luego pues las licenciaturas que se ofertan pues en la universidad. En este caso permite pues desde luego estudiantes pues poder conllevar ahí pues como tal la licenciatura, favoreciendo y pues desde luego incluyendo pues en este caso a personas que por distintas razones pues no pueden acceder a una educación pues presencial. Entonces pues prácticamente aquí las escuelas o instituciones necesitarían sobre todo ofertar pues en este caso educación a distancia hacia los alumnos pues en este caso que por distintas condiciones pues no pueden acceder a una educación presencial. Esto implicaría desde luego que las instituciones educativas públicas pues se potencialicen, o sea, que el gobierno aquí necesita invertir tanto en la infraestructura como también en capacitar al docente pues como tal en, en cómo dotar pues la enseñanza a partir de la educación a distancia. Esto implicaría sobre todo retomar un aspecto clave que es la innovación, que aquí se van a dividir por dos aspectos, que sería el innovador y el contexto. El innovador, ¿por qué? Porque aquí entraría sobre todo el docente, en el que en este caso pues prácticamente va a contextualizar el entorno del estudiante y poder partir así en este caso estrategias, planes acorde pues en este caso el contexto. Por su parte el contexto pues prácticamente hay que situar en el que pues como tal no exista lo que son las brechas digitales, que es uno de los aspectos negativos que en la actual sociedad pues de la información se está pues como tal suscitando, porque prácticamente pues algunos alumnos no tienen acceso a estas cuestiones pues tecnológicas. Por lo tanto se necesita pues dar frente a esta problemática y sobre todo dándole frente mediante estrategias de parte pues en este caso del gobierno como también del docente. Sumado a ello, prácticamente se necesitará sobre todo de, pues, caiga como tal un término importante aquí que es la li literacidad informativa, que es prácticamente un aspecto esencial en la sociedad de la información, porque en este caso se caracteriza porque estos sujetos pueden discernir información que hay en el contexto pues, de las redes o del internet en este caso. Sumado a ello, esto quiere decir también que pues las TIC no van a garantizar lo que es una educación de calidad. Por lo tanto, para llegar a ello se necesita sobre todo pues un diseño educativo flexible, es decir, que se tendrá el fin pues sobre todo pues de provocar aprendices autónomos. Sumado a ello, también ejemplificar la comunicación y la colaboración. La comunicación, ¿por qué? Porque dependiendo del contexto, el docente debe pues como tal tomar herramientas ya sea con conectividad o sin conectividad. Esto va a depender pues prácticamente del contexto del docente y del estudiante sobre todo. La colaboración, ¿por qué? Porque prácticamente es factible hacer aquí pues un trabajo interdisciplinario entre pues docentes y así poder aterrizar de manera idónea los contenidos pues que se necesita pues introducir al estudiante de manera pues idónea. Sumada a ella también se necesita potencializar lo que son las estrategias, sobre todo las estrategias de enseñanza, que en este caso pues los docentes deben pues como tal impulsar
y poder así pues sobre todo partir de los conocimientos previos de los alumnos y llegar así pues al aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es sobre todo cuando el alumno asocia la información nueva con los conocimientos previos que en este caso tiene ya pues internalizado. Entonces el docente debe promover eso. Sumado a ello también se debe pues como tal pues ejemplificar lo que es una reflexión metacognitiva entre pues en este caso por parte de los alumnos, en el que prácticamente se evalúen por sí mismos qué capacidades tienen y pues sobre todo qué aspectos le hacen falta por mejorar. Entonces se necesita como tal de varias estrategias y puntos esenciales que pues tengan el fin como tal de convertir al estudiante en un aprendiz tanto autónomo, autorregulado, amplificado y estratégico. Entonces, para ir como tal cerrando esto, pues las acciones que prácticamente se ve factible para poder cambiar el paradigma que es como tal ambiguo o inadecuado porque prácticamente no se ha contextualizado eh, la prioridad en este caso del alumno. Por lo tanto, se necesita de un paradigma, un enfoque en el que prácticamente se llegue como a tomar en cuenta todos estos puntos anteriormente dicho y poder así potencializar la educación. Entonces, algunas de las acciones serían, por ejemplo, dar frente a lo que es la brecha digital, que es una de las problemáticas que están incidiendo pues en la actualidad y que pues prácticamente con el devenir de las tecnologías, pues prácticamente aquí pues va a ser esencial de aquí en adelante. Sumada a ella, pues se necesita sobre todo de recurrir a lo que son las estrategias. Como mencioné anteriormente, tanto el docente como el alumno van a tener que implementar estrategias acorde pues a los contenidos que se van a ver en el contexto. Sumada a ello, pues se necesita también de como tal de una evaluación continua en el que prácticamente se vaya evaluando los objetivos que se están alcanzando y si aún faltan por alcanzarse, pues en este caso recurrir a las estrategias, perdón, para poder alcanzar este caso los objetivos. Y finalmente, pues sobre todo sería pues estos recursos o estas herramientas de comunicación que van a incentivar como un apoyo pedagógico en cuanto a las actividades que se van a tener que hacer. Por lo tanto, el docente debe pues tener en cuenta todos estos puntos para poder llegar así a una educación pues más innovadora, a una enseñanza pues más enriquecedora para así en este caso pues enriquecer lo que es al alumno. ¿Mediante qué? Mediante insumos, estrategias y poder así convertirlo en un aprendiz, como dije anteriormente, autónomo. De mi parte, pues sería todo. Un abrazo. Gracias.